No se resolvió nada. Todo seguía hecho basura, todo seguía caído. Y se empiezan a rascar la cabeza y dicen, pero si ya resolvimos el problema, ¿por qué no todo vuelve a la normalidad? Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ere.team y descubre por qué en español nadie explica mejor. El día de ayer, múltiples sitios en internet, estamos hablando de miles de sitios, entre sitios pequeños, sitios medianos y sitios muy grandes al nivel de Disney, de Discord, de servicios de PayPal, de Slack, se cayeron, no respondían. De hecho, aquí en Edeteam pensábamos que eran casos aislados, ¿no? Oye, ¿por qué esta aplicación falla? ¿Por qué la otra aplicación falla? Pero luego nos dimos cuenta que era una caída prácticamente global de servicios de Internet. Digamos que casi medio Internet se cayó, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el origen de que se caiga medio Internet? Y es que un servicio, una actualización específica en AWS falló y generó un efecto dominó que arrastró a todo lo demás. Para explicarte qué es lo que pasó y por qué se cayó medio Internet ayer, primero hay que explicar algunos conceptos previos. Y luego de explicarte estos conceptos, ya te paso a explicar lo que pasó ayer y así lo vas a entender completito. Muy bien. Número uno, lo primero que vamos a explicar es qué cosa es AWS. AWS, que es lo que vamos a hablar mucho hoy, son las iniciales de Amazon Web Services y es el principal proveedor de nube en el mundo. ¿Qué cosa es la nube? Te lo explico así sencillo. Si tú quieres hacer cualquier trabajo que requiera una computadora, necesitas una computadora. Un ejemplo sencillo, correr una aplicación, ¿no? Que funcione una app. O por ejemplo, renderizar un video. Si tú eres editor de video, renderizar. O hacer que una inteligencia artificial funcione y haga alguna tarea. Necesitas una computadora. Como persona nos compramos nuestra computadora, nuestra laptop, nuestro teléfono, pero las empresas requieren muchas computadoras, muchísimas computadoras para ejecutar todo ese software. Y es muy caro porque las computadoras no solamente es comprarlas, hay que cablearlas porque funcionan en red, hay que configurarlas porque no simplemente le instalas una aplicación y ya, sino que una computadora se conecta con la otra y un servicio de esta llama a la otra. Es muy complejo y luego está el tema de obsolescencia. Luego de unos años los equipos de cómputo ya no sirven y hay que comprar nuevos equipos de cómputo. Es muy caro mantener toda esa infraestructura en local. Entonces ahí es donde viene la nube. La nube es que otra empresa te permite alquilar todos esos servicios de cómputo, sus computadoras, su software, sus conexiones de red, su infraestructura, para que tú la uses a demanda, ¿no? Y tú pagas tu recibo por tu consumo. No es un costo fijo, es un recibo por consumo. Entonces eso es nube. Y el proveedor número uno de nube del mundo es AWS. Empresas tan grandes como Netflix están en AWS. Funcionan dentro de AWS. Imagínate, si tú eres de los que dicen, ay, es que ¿por qué usas AWS? Los pros están en local o no sé qué. Ahí está, un ejemplo, ¿no? Y hay gente que dice, ¿y por qué no tienes multicloud? Como si fuera tan fácil, ¿no? Multicloud es tener una parte en AWS, otra parte en otros competidores como Google Cloud, como Oracle, como IBM, como Azure, ¿no? Pero es que del dicho al hecho es muy fácil hablar, ¿no? Es muy fácil ser técnico después del partido, ¿sí o no? Bueno, AWS es el proveedor número uno de servicios de nube en el mundo y las empresas más grandes del mundo usan AWS para funcionar. O sea, si AWS se cae una gran parte de Internet. Obviamente eso implica que AWS tenga una responsabilidad gigantesca para que esto no se caiga. Tienen que tener todo un sistema de redundancia, de corrección de errores, de monitoreo para que esto no se caiga. Segundo concepto que hay que conocer, DNS. DNS son las iniciales de Domain Name Server, que son los servidores de nombre de dominio. Son servidores de cómputo, sistemas de cómputo que traducen direcciones a IPs. Por ejemplo, si tú entras a ed.team, ed.team, ¿qué es? Es una palabra, es texto. Hay un servidor de DNS que traduce esto en una IP. Vamos a poner un localhost, una IP. Los que son programadores saben que esto es un localhost. No se me espanten, ¿ya? Simplemente es un ejemplo. Entonces los DNS traducen las direcciones de Internet a IPs específicas para que sepan las peticiones a dónde llegar. Cuando tú escribes ed.team en tu navegador, tú estás haciendo una petición y el DNS
traduce esa petición a una IP y sabe dónde llegar. Básicamente es el Waze de la internet. Cuando tú tomas tu Uber, tu InDrive o lo que sea, el chofer ¿qué hace? Pone el Waze, abre el Waze, pone el destino y sigue, ¿no? Sigue las instrucciones del Waze. Si le apagan el Waze, el conductor se pierde. Bueno, los conductores más veteranos saben las rutas, ¿no? Pero la mayoría de conductores se perdería sin el Waze, no sabría cómo llegar. Entonces los DNS son como el Waze de la internet. Tercer concepto, DynamoDB. DynamoDB es el motor de base de datos de AWS. ¿Qué significa ser el motor de base de datos? Significa que es el software que gestiona toda la información. Estoy simplificando mucho. Los que sean programadores, los que entiendan de nube, quizás digan que faltan algunos detalles en mis explicaciones. Tranquilos, yo lo sé. Yo estoy simplificando para que todo el mundo me entienda. Motor de base de datos significa que es un software que se encarga de gestionar toda la información, todos los datos. Y sin datos una app no existe, no vive. Cuando tú entras a una aplicación, entras a YouTube para ver este live, entras a ed.team para también ver el live o tomar tus cursos, usuario, contraseña, están tus datos, los cursos que has tomado, todas las aplicaciones viven en base a datos. Por lo tanto, DynamoDB es una parte fundamental de AWS, porque los otros servicios se conectan a DynamoDB para acceder a los datos. Servicio 1, Servicio 2, vamos a poner S nada más. Bueno, no puedo poner S3 porque se va a confundir con otra cosa, así que pongamos servicio, ¿eh? Servicio 4, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿y qué son los servicios? Los servicios son software, aplicaciones que existen dentro de Amazon Web Services, ¿no? Piensa en las aplicaciones que tienes en tu teléfono, en tu smartphone. Piensa así. Tú tienes una aplicación de WhatsApp para comunicarte con tus amigos, tienes la aplicación, no sé, digamos de Instagram para ver pues posts de las personas a las que sigues, la de YouTube para ver videos, etcétera. Aplicaciones, cada aplicación hace algo específico, ¿cierto? Muy bien, en Amazon Web Services lo que hay son servicios. Es el equivalente a las apps. Servicios, son apps, pero que corren en la nube y cada servicio hace algo específico. La diferencia es que estos servicios se pueden comunicar entre sí. Entonces, un arquitecto de cloud, un arquitecto de nube, que es un especialista en nube, lo que hace es juntar servicios para armar algo muy a medida para una empresa. Muy a medida. Hay un servicio de base de datos, un servicio de almacenamiento, un servicio de máquinas virtuales, servicios de red, servicios de DNS, etcétera, ¿no? Entonces ya un experto en AWS, de hecho pueden estudiar AWS en EdTeam, se encarga de juntar estos servicios a medida. Muy bien, pero fíjense que muchos de estos servicios requieren de DynamoDB porque DynamoDB es el que gestiona los datos. 4. EC2. ¿Qué cosa es Elastic Compute Cloud? Un servicio que crea máquinas virtuales. Máquinas virtuales. ¿Qué cosa es una máquina virtual? Es una computadora emulada por software. No son computadoras reales. Entonces, en un solo servidor real, en una sola computadora real, tú puedes tener decenas, cientos o miles de máquinas virtuales que son emuladas por software. De esa manera, las empresas que dan nube no necesitan tener una computadora física por cliente. ¿Te imaginas lo caro que sería una computadora física por cliente? Con su propia placa, su propia CPU, su propio proceso, su propio RAM, su propio almacenamiento. Carísimo. Entonces lo que hacen es, tienen un hardware potente y usando software emulan. Entonces en una sola computadora física hay 5, 10, 20, 100, 1000, lo que pueda aguantar el servidor. Y entonces Elastic Compute Cloud o S2 se encarga de crear máquinas virtuales. ¿Y por qué se llama Elastic? Porque esas máquinas virtuales pueden crecer o reducirse a demanda. Tú dices, ahora quiero una máquina más potente. La haces crecer. Más RAM, más procesador, ¿te das cuenta? Y es el software, el servicio, el que se encarga de que sea elástico. Es una maravilla. Y S2 es la columna vertebral de AWS. Porque todo necesita máquinas, pues, ¿no? 5. Ya vamos terminando, ¿eh? Los conceptos previos. Todo esto que estoy explicando va a tener sentido ahorita que expliquemos cómo se cayó Internet. Lambda. ¿Qué cosa es Lambda? Es un servicio. Servicio que ejecuta software, ¿no? O funciones a demanda. Lambda ejecuta funciones a demanda. ¿Qué significa eso? Que las ejecuta cuando se necesite, por eso dice a demanda.
cuando se necesite. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú escribes una función que se encarga de enviarle un WhatsApp de bienvenida a cada persona que se registre en tu app. Muy bien, esa función es pequeña. No es una app enorme, es una función pequeña, trozos de código, ¿no? Ejecutan la función, envían el mensaje, ya está. Es una función chiquita. Y puedes tener muchas de esas funciones chiquitas en tu app. Entonces, meter esas funciones en una máquina virtual, ¿no? En las de S2, meterlas ahí y que la máquina esté corriendo todo el tiempo esperando que alguien se registre para recién enviarle el mensaje es muy caro, es muy costoso. Es mejor un servicio que ejecute a demanda. Solamente cuando un usuario se registre, Lambda recibe el evento, recibe la notificación, oye, hay un usuario nuevo. Entonces Lambda ejecuta la función y luego libera los recursos. Prácticamente se apaga. A eso le llamamos serverless, porque no tenemos un servidor ahí funcionando todo el tiempo. Serverless en español sería sin servidor. Entonces Lambda lo que hace es que ejecuta funciones a demanda cuando se lo pidas y es mucho más eficiente que tener máquinas prendidas todo el tiempo. Entonces tus máquinas S2 son para funciones mucho más importantes que sí requieren estar prendidas todo el tiempo. Yo no puedo estar prendiendo EDTeam cuando un usuario entre, tiene que estar prendido 24/7. Pero ciertas partes de EDTeam, notificaciones, compras, ventas, por ejemplo, que no ocurren cada milisegundo, sí las puedo mandar a un serverless y que se ejecuten a demanda, cada vez que ocurre el evento. ¿Se dan cuenta? Entonces recuerden, Lambda funciona a demanda, por peticiones, por eventos. O sea, viene un evento, llega un evento, se dispara un evento, Lambda ejecuta la función y luego Lambda libera los recursos que necesitó para esa función. Prácticamente se apaga. Último concepto, con esto terminamos. SQS. SQS son las iniciales de Simple Queue Service, que es un servicio de colas. Te lo voy a explicar en sencillo. Te acabo de decir que Lambda ejecuta funciones a demanda, ¿cierto? Pero muchas funciones pueden ocurrir a la vez, en simultáneo. 2 usuarios pueden registrarse en el mismo momento, ¿sí o no? Puede pasar, porque la aplicación está en internet, 2 usuarios pueden llegar en el mismo milisegundo incluso e inscribirse. Y también 2 usuarios pueden comprar en el mismo instante. Entonces, si los 2 eventos se intentaran ejecutar a la vez, habría un caos. Entonces, SQS lo que hace es que los ordena en colas. Los eventos vienen, SQS los ordena en colas y los va enviando ordenaditos a Lambda, ¿no? Entonces, mira, evento 1, evento 2, evento 3, evento 4, ahí pueden ser un montón. Quieren ejecutarse. SQS dice, oigan, no, se me ordenan. Va primero el 1, luego va el 2, entonces sería una E, el 3, el 4, ¿no? Los ordena y los va pasando a Lambda. Los va pasando a Lambda que los va ejecutando en cola. Eso hace SQS. Entonces, ¿qué pasa? Piensen en una fila del banco. Hay un cajero que está ahí en el banco y hay 10 clientes. Los 10 quieren entrar a la vez. ¿Te imaginas que los 10 quieren ser atendidos? Pues hay un vigilante que le dice, señores, pónganse en fila. Pónganse en fila que los van a atender de a uno. Ese vigilante sería SQS y el cajero del banco sería Lambda. ¿Se dan cuenta? Y todo el banco sería pues AWS, ¿no? Toda la infraestructura del banco. Los datos, donde está cuánto tienes en el banco y tal, sería DynamoDB, pero donde funciona toda la infraestructura del banco sería S2. Dígame si se entendió. Ya, ese fue el contexto. Ahorita ya, con ese contexto me van a entender todito lo que pasó ayer. En esta página, el Service Health Dashboard de AWS, es decir, el dashboard de salud de AWS, donde van monitoreando los servicios, aquí está el histórico, ¿no? Miren, este es el histórico del evento de ayer. Ya está resuelto, pero aquí está todo el histórico. Miren, desde el momento en que se encontró el problema, ¿ven? Todo lo que fue pasando, ¿no? Todo el histórico de la medianoche de, esto es hora del este, creo, ¿no? Y todo el histórico de lo que fue pasando está aquí. O sea, no me lo estoy inventando. Ustedes lo pueden buscar, ¿no? Pero vamos a explicarlo, porque pues ponernos a leer esto está un poco técnico, está un poco aburridón. Aquí están los servicios que fueron comprometidos. Miren, servicios impactados, ¿no? El servicio que generó el problema, miren acá, DynamoDB, ¿lo alcanzan a ver?
¿no? El servicio que generó el problema es DynamoDB y los servicios impactados. 141 servicios impactados. Una locura. Vamos a ver qué pasó. Vamos a venir por aquí a la pizarrita y vamos a explicarlo en un lenguaje más sencillo qué fue lo que pasó. Hay 3 etapas. En todo lo que pasó duró desde las 2 de la mañana, hora Perú, vamos a ponerlo en hora Perú, hasta las 5 de la tarde. Imagínense esa maratón de la gente ahí corriendo desesperada por resolver este problema. Hay 3 etapas, 3 momentos. Momento 1, descubren que hay un error. Ya está. 2 a.m., hora Perú. Bueno, alrededor de las 2 de la mañana se detectó un problema, errores y latencia, es decir, los servicios corrían mucho más lento en AWS. A eso a las 2 de la mañana. Entonces dijeron, ok, seguramente se va a restablecer. Unos 50 minutos después, a eso de las 2:50 de la mañana, 2:50 AM, los servicios no se restablecían, así que empiezan a investigar. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los servicios no se restablecen? Después de media hora, a eso de las 3:20 AM, una media hora después, bueno, esto no parece un 2, vamos a corregirlo, ¿sí? Encuentran que el problema es DynamoDB. Listo, ese es el primer momento. Encontramos el problema, es DynamoDB, hubo una actualización que está haciendo que las APIs de DynamoDB fallen. Ok, vamos a corregirlo, listo. Digamos que hasta ahí no es bueno que haya un error, ya se encontró el problema, vamos y lo corregimos, ¿no? El detalle es que corregirlo no era tan fácil. Y acá viene la etapa 2 donde la cosa se empieza a poner caliente. Vamos, este es el momento 1. O vamos a decirle etapa. Etapa 1. Etapa 2. ¿Cuál es la etapa 2? La etapa 2 es cuando se soluciona el problema, ¿no? Búsqueda de la solución. Esto comienza más o menos a las 4 de la mañana, hora Perú. Y se dan cuenta que las APIs de DynamoDB están fallando. Las APIs son el puente que conecta una aplicación con otra. Para no ponernos técnicos, piénsenlo así. Es el puente que conecta una app con otra. Es como el cable USB que conecta un dispositivo con otro, ¿ya? Pero en versión software, el cable USB es la API. Listo. Las APIs de DynamoDB estaban fallando. Entonces, como te estoy diciendo, si las APIs de DynamoDB fallan, significa que los otros servicios no se pueden conectar a DynamoDB, ¿sí? Y las APIs que estaban fallando eran las APIs que resolvían las DNS. Es decir, cuando un servicio necesitaba resolver sus DNS para encontrar su destino, ¿se acuerdan que justamente las DNS son como el Waze de la Internet, con el cual yo encuentro mi destino? Entonces las APIs, el puente que te permite llamar a las DNS, está inoperativo, no funciona. Entonces las apps no se pueden conectar, no encuentran su destino y las peticiones quedan flotando en el aire. Imagínate que tú pides tu pollito por Rappi y justo se cae el Waze. Se cae el Waze y tu repartidor de Rappi se queda en medio de la ciudad sin saber dónde vives tú. No sabe cómo llevarte tu pollito porque se cayó el Waze. ¿Te imaginas todos los repartidores en medio de la ciudad así rascándose la cabeza, generando tráfico porque no saben a dónde ir? Y todos los taxistas o los transportistas o los carros particulares ahí ti con el claxon, porque los Rappi están generando congestión porque dicen, ¿y ahora dónde llevo el pollito? Ya no hay la ruta, desapareció. Exactamente eso pasó con las peticiones. Las peticiones eran los repartidores de Rappi que querían llevar el pollito y no sabían a dónde llevarlo porque se cayó el Waze. Y generaron tráfico porque se quedaron ahí en medio de intentando reintentar la conexión y empezaron a saturar la red. Entonces, si bien se cae un servicio, pero ese servicio arrastra a los demás. Más o menos a las 5 de la mañana empiezan a recuperarse los servicios. Y a las 5:30, declaran que el problema de DynamoDB está resuelto. De DynamoDB y las DNS está resuelto. Bien, todo chévere. Estuvo duro, pero fueron 2 horitas, ¿no? Bueno, 3. De las 2 de la mañana a las 5:30, 3 horas y media. Estuvo duro, pero se resolvió. Y tú dirás, espérate, 5 de la mañana,
Yo recuerdo que durante todo el día todo estaba caído y tú me estás diciendo que a las 5 de la mañana resolvieron el problema. Algo no cuadra. Claro, no cuadra porque ahí viene la tercera etapa. Etapa 1, descubren el problema. Etapa 2, buscan la solución al problema en DynamoDB, porque ahí comenzó todo. Cuando resuelven DynamoDB, ven que no se resolvió nada. Todo seguía hecho basura, todo seguía caído. Y se empiezan a rascar la cabeza y dicen, pero si ya resolvimos el problema, ¿por qué no todo vuelve a la normalidad? Entonces ahí comienza la etapa 3. Y la etapa 3 es la caída de las columnas vertebrales de Internet. S2, Lambda y SQS. O sea, resolvieron el problema, pero se había generado otro. Mientras ellos resolvían el problema, estaba generándose otro problema. ¿Qué pasó? Cuando ellos ven que no se soluciona el problema, ven que empiezan a haber problemas de S2, ¿no? Y decían, ¿pero por qué hay problemas de S2? ¿Qué está pasando? Y se dieron cuenta, a eso de las 6 de la mañana más o menos, que S2 no podía crear nuevas instancias. Estaba bloqueado. ¿Se acuerdan qué son las instancias? Son máquinas virtuales. ¿Se acuerdan qué es S2, cierto? Entonces dicen, S2 no podía crear nuevas instancias. ¿Por qué? Porque no podía comunicarse con DynamoDB, que es donde están los datos, pues, ¿no? Entonces, al no poder comunicarse con DynamoDB, no podía crear nuevas instancias y se estaba generando un backlog enorme, es decir, una cola de tareas sin procesar gigantescas, porque los usuarios o los administradores de sistemas intentaban ahí crear las instancias y seguían intentando y el sistema se estaba sobresaturando. Así que lo que hicieron ellos para que no se reviente el sistema es ponerle un tope. Le pusieron un tope a la creación de instancias. Los limitaron para que no revienten el sistema los usuarios, ¿no? O sea, no me creen instancia por unas cuantas horas porque estamos revisando qué pasa y si ustedes siguen dándole, me van a reventar todo. Obviamente es una solución desesperada porque tú no puedes bloquear Internet de esa manera. Y para los que digan que esto no es Internet, pues sí, no es todo Internet, pero es una parte fundamental de Internet, ¿no? Y tú no puedes así tan alegremente poner topes. Porque cada empresa tiene que desplegar nuevas aplicaciones, tiene que ampliar sus servicios y se los están bloqueando. Y no solo eso, sino que te acuerdas de SQS. SQS es el sistema de colas, ¿te acuerdas? Cuando llegan varias tareas, SQS lo que hace es ir encolándolas, ¿cierto? Entonces SQS estaba llenecito de tareas, se desbordó de tareas porque no podían ejecutarse, ¿no? Y al no poder ejecutarse, Lambda, que necesita también, Lambda necesita de S2, porque ¿cómo ejecutas funciones sin una máquina? Lambda necesita de S2 y Lambda al no poder levantar máquinas en S2 porque S2 está bloqueado, Lambda también se quedó ahí bloqueado. SQS lleno de tareas que no puede enviar a Lambda, Lambda no puede ejecutar nada porque no puede comunicarse con S2 y S2 bloqueado mientras encuentran el problema porque S2 no podía conectarse con DynamoDB. Si bien es cierto el problema de DynamoDB ya estaba resuelto, pero la cantidad de usuarios intentando crear instancias había hecho que se desborde el sistema. Ese es el detalle, ¿no? A eso de las 3 de la tarde, sufriendo, a eso de las 3 de la tarde, hora Perú, y acá ya es algo ya más real, porque ustedes saben que durante todo el día estuvieron muchos sitios caídos, ¿no? A eso de las 3 de la tarde, el problema con Lambda se soluciona, pero S2 todavía no. Pero al menos se soluciona la parte de S2, ¿no? De Lambda. S2 todavía, o sea, ya estaba empezando a funcionar, pero todavía con intermitencias. Y a eso de las 4:50 p.m., S2 vuelve a funcionar. Pero vuelve a funcionar, pero de manera paulatina. Había una cola de SQS gigantesca por procesar. Entonces, aunque tú digas, ya está funcionando, toda esa cola se empieza a ejecutar y los sistemas todavía no pueden soportar esa carga tan grande. Pero, una hora después, más o menos a las 5:50 de la tarde, AWS declara resuelto el incidente. Un día entero. Sí, no son 24 horas, pero estamos hablando 2 a.m. a 5:50 de la tarde, digamos 6 redondeando, 16 horas que en tiempos de Internet estamos hablando de pérdidas millonarias, de cientos de millones.
Cada minuto caído en internet son pérdidas millonarias. Ahora imagínate 16 horas. Pero falta un detalle interesante. Muchos se preguntan, Álvaro, pero no me cuadra. Está chévere la historia, está interesante, pero hay algo que no me cuadra, Álvaro. Se supone que la nube, imagínate que este es el planeta Tierra, se supone que la nube, hasta donde yo sé, me han enseñado, tiene data centers. Imagínate que un cubito es un data center. ¿Qué cosa es un data center? Un edificio lleno de servidores. Llenecito de servidores. A mí me han enseñado que la nube, las empresas de nube como AWS y todas, tienen data centers repartidos por un montón de lugares del mundo, ¿cierto? Porque ellos prometen algo que se llama redundancia. La redundancia significa que si este cae, este lo aguanta. Si este cae, este lo aguanta. O sea, para que se caiga tendrían que caerse todititos. Eso es lo que me han enseñado en los cursos de AWS, lo que me han enseñado en los cursos de nube, lo que yo aprendí en EDTeam cuando estudié en EDTeam AWS. Recuerden que pueden aprender AWS en EDTeam. Eso es lo que me han enseñado. Entonces, ¿cómo que se cayó todo? No entiendo, no me cuadra. Esa parte de la historia no me está cuadrando. Cada uno de estos centros de datos se llaman regiones, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a estudiar AWS, los profes casi siempre te van a decir, cuando creas tu primera máquina virtual, ¿se acuerdan de S2? Una de las primeras cosas que vas a aprender, esto de acá. Una de las primeras cosas que vas a aprender cuando tomes tu primer curso de AWS en EDTeam, porque lo tienes que aprender en EDTeam, una de las primeras cosas que te van a enseñar es crear tu primera máquina virtual en ES2. Y te va a preguntar la región. Y la región que los profes te van a recomendar es US East 1. ¿Por qué? Primero es porque es la primera región que aparece en la lista. Cuando tú vas a seleccionar, la primera que aparece arribita es esa, ¿no? Y siempre te van a decir que es la mejor, es la que ofrece mejor soporte, es la que es más rápida. Ok, está bien, todo eso es cierto, no es mentira. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el tema de fondo? Fíjate, US, Estados Unidos. Está fácil de entender, ¿cierto? Mira, US, Estados Unidos. East, este. 1. Fue la primera región. Cuando AWS se lanza en 2006, se lanza con su primer centro de datos en Virginia del Norte. Fue la primera. Cuando AWS se lanza en 2006, se lanza con solo 2 servicios. Se lanza con S2 y se lanza con S3. S3 es almacenamiento. Para simplificarlo, es como discos duros en la nube, como un Google Drive en la nube. Es más complejo que eso, ¿ya? Pero algo así. ¿Listo? Se lanza con solamente 2 servicios, S2 y S3 en Virginia del Norte. Y esa región es US East 1. Entonces, cuando se lanza no existían proveedores de nube. Entonces, las primeras empresas que llegan a AWS llegan a US East 1, que era la única región. Luego, AWS empezó a meter más regiones, más centros de datos alrededor del mundo. Pero el hecho de que haya comenzado acá hace que no solamente estos 2 servicios iniciales, sino muchos más servicios se desplieguen primero en US East 1 que en otras regiones. Además, las primeras empresas empezaron acá y cuando esas primeras empresas empezaron a crecer, también desplegaban aquí y moverse a otras regiones no es fácil. Entonces siguen allí. Entonces los servicios principales comienzan acá, las primeras empresas comienzan acá. Es el 1, porque es la primera, US East 1, es la primera en la lista. La gente que empieza en AWS empieza en esa región. No es lo ideal, pero históricamente esta región de AWS es la que soporta una enorme carga de internet. Está mal, no debería haber una concentración tan grande en una sola región. Incluso no se puede replicar del todo, por lo que les acabo de decir. Hay servicios que están desplegados directamente en US East 1. Ahí están desplegados y no están replicados en otros lugares. Si bien hay réplicas de muchos servicios, hay partes específicas que están ahí y no replicadas. No le demos vueltas. No es correcto que haya tanta centralización en una sola región y que moviendo solamente un alfiler se caiga todo. ¿Se acuerdan ese meme del tipo que ve una escultura creada con un montón de dulcecitos de colores y saca uno azul y se cae todo? Básicamente así es, ¿no? Todo está centralizado aquí. Y por eso, si se cae esta región, se cae medio internet.
Ahora, un detalle final para ir cerrando. ¿Qué tanto tiene que ver la IA? Porque muchos están hablando que es por la IA, ¿no? Porque en una entrevista, el CEO de Amazon, o perdón, de AWS, su CEO en una entrevista dijo que el 75% de su código lo escribe la IA. Entonces, esa partecita la han sacado y la están mencionando mucho en internet para burlarse del CEO, diciendo que, ajá, ya ves. Incluso el mismo Elon Musk, bueno, Elon Musk, ustedes saben que es un troll de internet, no se le puede tomar en serio, pero igual genera titulares, ¿no? Elon Musk se ha burlado de él diciendo, ¿decías? ¿No? Y sacando la captura de esa parte donde él decía que el 75% del código ha sido generado con IA. Pero hay una parte que no la dicen. Y es que el man no dijo eso. Acá está la entrevista, se la voy a mostrar. ¿Cuánto dirías que el código de AWS está escrito con IA por estos momentos? Dice, creo que durante los últimos años la gente está alardeando la cantidad de líneas de código que escribe la IA. Es como una métrica tonta, dice. Yo diría que la última métrica que vi fue algo así como que más del 80% de nuestros desarrolladores están usando la IA en sus flujos de trabajo de alguna manera. Y ese número aumenta cada semana. Entonces admito que quizás no tenga el número más reciente, pero más del 80% de nuestros desarrolladores usan IA de alguna forma para construir lo que sea que estén construyendo para los clientes de Amazon. En otro momento de la misma entrevista, él dice que la idea de reemplazar juniors por inteligencia artificial es una idea completamente tonta. En la misma entrevista. Así que, y lo están viendo, no son mis palabras, ustedes lo están viendo. ¿No? Dijo que el 80% de los programadores están usando IA y un 75% del código de lo que escriben esos programadores ha sido potenciado o ayudado a escribir con IA, no que la IA esté escribiendo sola el 75% del código y solo el 25% sea humano. O sea, lo que ha dicho se ha tergiversado. Obviamente Elon Musk es un troll de internet, es el abusivo, el matón, porque Twitter es suyo y puede hacer lo que le dé la gana. Se ha puesto a burlarse, ¿no? Tampoco estoy diciendo que no tenga relación la IA. Puede ser que había tanto código con IA, hecho con IA, no revisado bien, que hizo que falle DynamoDB y se caiga todo. Puede ser, no hay pruebas. Pero lo que sí hay pruebas es que este man jamás dijo que el 75% del código lo hace la IA. Eso es una total mentira, una tergiversación de esos sitios baratos que buscan likes, buscan views, buscan clics para llegar a más gente, por popularidad. Ustedes saben que desinformar es una forma rápida de obtener views, ¿no? Entonces, pues, eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que no deberían centralizar tanto en una sola región. Eso es una falla del sistema. Tendrían que ver de qué manera mitigar eso. También que esto obviamente es un golpe enorme a la reputación de AWS como principal proveedor de nube. Los ha golpeado durísimo, no se puede negar. Sus competidores van a sacar ventaja de esto definitivamente. Google en GCP es uno de los que hace tiempo viene promocionando el multicloud, diciendo que la nube de Google no te amarra. Es decir, tú puedes tranquilamente salir de Google e irte a otro proveedor porque ellos están pensados para multicloud, mientras que AWS no está tan pensado para multicloud. Entonces salir de AWS es mucho más difícil. Entonces las repercusiones van a ser grandes para AWS sin duda alguna. Pero atreverse a decir que simplemente es porque la IA, porque el CEO dijo que la IA escribe el 75% del código, no es verdad. Pero que la IA tenga algo que ver, no lo sabemos, pero puede ser. Es probable. Así que lo importante es lo que siempre decimos. La IA te ayuda mucho, pero hay que revisar el código. No hay que confiar ciegamente en lo que hace la inteligencia artificial. No lo digo yo, el mismo CEO de AWS lo dijo en su momento y ahora están tergiversando sus palabras para tirarle piedras, pues. Lo lógico. Lo que hace todo el mundo para tener atención. Y lo que hace Elon Musk, porque no es nada más que un matón de internet.